La plenitud es un estado de integración de todo lo que tú eres. El estado interno se ajusta a cualquier condición externa, pero no cualquier condición externa se acomoda al estado interno. Los seres humanos queremos estar cerca de las personas auténticas. No se trata de qué hacer, sino cómo hacerlo. Una caminata en un parque con conciencia, con tu perro, oliendo los árboles que hay en ese parque, es tan poderosa como una meditación muy profunda hecha en los Himalayas. Bueno, bienvenidos a la nueva Conciencia en Ventas, a este su podcast de Mind Sellers. Y bueno, hoy tenemos acá un invitado muy especial porque no solamente lo he visto crecer, y creo que él también me ha visto crecer desde la universidad, lo conozco. Ha sido mi mentor, maestro de muchos líderes y también ahorita lanzando su libro Sencillamente. Hoy tenemos acá a Roberto Cuellar. Les voy a contar aquí rápidamente sobre Roberto. Roberto, uno de los mayores referentes de mindfulness en América Latina, con formación como filósofo, historiador y máster en mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Ha dedicado su vida a enseñar cómo la presencia plena transforma la manera en la que vivimos, trabajamos e inclusive nos proyectamos. Es el autor del libro Sencillamente, un texto poderoso que invita a vivir con plenitud desde la simpleza y a convertir la cotidianidad en un camino de sabiduría práctica. Además, es socio de Awaris NLT, firma alemana presente en más de 15 países que transforma culturas empresariales hacia la resiliencia, la conciencia y la excelencia. Ha impactado a más de 15,000 personas y en más de 100 compañías globales como Apple, Starbucks, Citibanamex, SAP y Grupo Nutresa. Su vida está guiada por una espiritualidad activa conectada con sabidurías orientales nativoamericanas y hoy representa un liderazgo interior que no compite ni se acelera, sino que respira, integra y transforma. Roberto, qué rico tenerte hoy aquí en el Mindseller Podcast. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por esta invitación. También muy contento de estar contigo y con toda tu comunidad de Mind Sellers. Entonces, acá abierto y al servicio para poder hablar eso sencillamente. Me encanta. Bueno, oye, ya este libro se venía como cocinando y siento que llega en un momento primordial en esta época de inteligencia artificial, de información por doquier y una de las cosas que nosotros nos preguntábamos y que seguramente muchas personas de esta audiencia es en un mundo de tanto ruido, donde o sea, uno no sabe cómo poder empezar a vivir sencillamente y cómo empezar a poder escuchar nuestra voz interior en un momento de tanto ruido con el que estamos viviendo. Y precisamente lo has descrito y la respuesta es sencilla de comprender. Probablemente es un camino que hay que recorrer y es comprender que la realidad puede dividirse en dos grandes fuentes que la crean. La primera es la realidad externa, que es la que tú estás describiendo como una realidad incierta, volátil, compleja, no lineal, ambigua, frágil, ansiosa. Ese es el mundo. En el mundo externo así funcionan las cosas. Hoy se está gestando quizás una nueva guerra, hoy están fracasando cientos de miles de negocios, hoy están cambiando las formas en las que el dinero se está moviendo en el planeta. Y eso es lo que nosotros llamamos, esa primera fuente es la realidad externa, pero existe otra realidad que es la realidad interna. Y en la realidad externa, nuestra capacidad para influenciarla es muy pequeña, a menos que nosotros tengamos un rol en este planeta que esté determinando algunas de esas aristas que hacen que la vida sea incierta, volátil. Entonces, la realidad externa tenemos poca influencia, pero tenemos otra fuente desde donde se crea la realidad, que es lo interno. Eso que está sucediendo en este momento en las personas que están escuchándome. El pensamiento que se está generando a partir de este estímulo que yo estoy dando. El sentimiento que está surgiendo de conexión o desconexión con lo que yo estoy compartiendo. La realidad interna, a diferencia de la externa, ahí tenemos un nivel de influencia gigantesco, el 100%. Mientras que en la otra, lo que podemos decidir para que esa otra realidad que está afuera sea como esperamos es mínimo, en la interna nosotros podemos crear el 100% de cómo nos queremos experimentar.
La sencillez es entender que la realidad externa probablemente no la podemos cambiar, pero la realidad interna sí la podemos crear. Y eso es vivir sencillo. Oye, Roberto, ¿y alguna vez en la vida tú, o sea, te ganó el ruido? O sea, te ganó el ruido de, oye, me dejé llevar y me tocó. ¿Y cómo volviste a ti? ¿Alguna vez te sucedió de pronto joven o de pronto ya en tus proyectos y, oiga, me dejé llevar, me dijo un amigo, me fui a una conferencia y alguien me dijo y perdí mi centro? ¿Cómo fue ese proceso para volver otra vez como a retomar ese centro de, oiga, no, a veces me dejé llevar también por el ruido? Sí, mira que a mí me gusta que podamos poner en palabras, en narración, la realidad de lo que nos está pasando internamente. Me gusta que hablemos en gerundio cuando hablamos y nos referimos al desarrollo y a la realización personal. Nadie está realizado en este planeta, o quizás hay algunos muy pocos realizados, es decir, ya terminaron. La mayoría de nosotros nos estamos realizando en gerundio. Y ese realizando en gerundio tiene que ver con que estamos aprendiendo. Y ese aprendiendo refiere lo que tú estás nombrando, y es que muchas de las formas en las que aprendemos es cuando nos equivocamos, cuando fracasamos, cuando nos estancamos o nos bloqueamos. Constantemente el proceso de aprendizaje implica fracasar, implica equivocarse, implica regresar a un patrón antiguo del que yo antes me había acogido para construir una realidad. Constantemente el aprendizaje en este plano, como lo estamos viviendo, implica estar en un estado de, digamos, de bloqueo. Entonces el gerundio es importante. Estoy aprendiendo, entonces lo que yo digo frente a mi proceso cuando me preguntas eso, estoy aprendiendo. Cada vez soy más eficiente para poder regresar al lugar desde donde puedo generar resultados satisfactorios. ¿Qué hace que yo pueda hacer eso? Uno, la conciencia. Definitivamente el desarrollar un estado de presencia que me permite poder ir al lugar desde donde quiero manifestarme y expresar valores. Entonces la conciencia es uno, pero dos, la saturación, el haberme dado cuenta dónde me lleva ese camino antiguo que ya he tomado varias veces y que generalmente me hace estrellar contra una pared y me hace ver un resultado que no quiero. Entonces la saturación es muy importante porque me invita a regresar a ese lugar desde donde quiero construir o ir construyendo, para ponerlo en gerundio, el estado interno desde donde puedo irme realizando también en gerundio. Wow, o sea, siento que hay muchas veces que uno se puede encontrar como aprendiendo desde los dos lugares, ¿no? O sea, desde el y me saturo y empiezo ese dolor, o venga, empiezo a ser más consciente. ¿Y por qué crees que ahorita tantos profesionales hoy se pueden sentir agotados o desconectados o frustrados? ¿Y qué tiene que ver el ruido mental y esa falta de presencia, que a veces lo que nos lleva es, oiga, a darnos con los mismos retos, los mismos problemas? ¿Qué es eso que tú ves que hace que de alguna manera utilicemos esa saturación que hablas para aprender? Desde mi perspectiva, estamos llegando como civilización a un punto de saturación como comunidad. Es decir, lo que veníamos implementando en los últimos 500 años o 400 años, especialmente en el mundo occidental, basados en la industrialización, el hacer, el lograr, el conquistar, el luchar, el pelear, está llegando a su final. Esa pedagogía, nos estamos dando cuenta que nos está llevando a un resultado que no es el integral que quisiéramos alcanzar. Nos ha permitido lograr cosas extraordinarias, unos avances tremendos en términos de, por ejemplo, tú y yo estar ahorita en lugares remotos teniendo esta conversación y cientos de personas escuchándonos en lugares del planeta. Eso es extraordinario. Pero hay otros resultados que empiezan a ser muy importantes y que esta civilización no le ha prestado tanta atención, y tienen que ver precisamente con la salud mental, con el cuidado, con el desarrollo espiritual y cómo la espiritualidad puede empezar a trabajar en conjunto con la ciencia. ¿Para qué queremos avanzar
hacia afuera si no podemos entrar adentro. Y es como la conversación que empieza a sucederse entre el propósito superior por el que vinimos y que ya no hace parte exclusivamente de un mundo espiritual alejado, sino cómo esa dimensión espiritual entra en el mundo terrenal y nos hace mucho sentido armar empresas conscientes, generar negocios que sean valiosos para todas las partes, integrar la vida a un sistema en donde nosotros somos una parte y poder nutrir ese todo desde lo que yo soy como una parte. Entonces, la humanidad está llegando a una saturación y estamos empezando a ver cuáles son esas otras pedagogías, y específicamente creo que hay un cambio muy importante en términos de pelear y luchar, que ese ha sido nuestro caballito de Troya en la civilización, y es la lucha, la pelea, el imponer, el ganar, y estamos pasando a una nueva pedagogía que está basada en la aceptación, que está basada en la colaboración, que está basada en la cooperación, que está basada en la integración de un todo a partir de unas partes que se hacen conscientes de ese todo al que pertenecen. Entonces, el mundo hoy está empezando a llegar a ese techo y está empezando a abrir los ojos para decir qué nuevo hay que me permita a mí poder integrar todo lo que yo soy para realizarme. Roberto, digamos, soy una persona que nos está escuchando y ya puedo, o sea, ¿cómo sé que ya estoy saturado? De pronto de que tú nos des ahí como, oiga, ahí yo le doy acá como algunos puntos para que usted se cuenta de esa saturación. Y, y yo recuerdo una vez que yo llegué a una saturación más que todo en mi vida amorosa, entonces nos vimos y entonces yo llegué. Y ahí fue como esos procesos de cambio, ¿no? Que son, en este caso, las parejas. Había terminado con la que ahora es mi esposa, justamente. Fue un momento de nuestra relación. Y entonces yo estaba súper preocupado y no sé qué. Y entonces, como que en algún punto yo decía, oiga, esto me está enseñando, pero está siendo muy doloroso. Entonces, son esas? Si usted está viviendo esto, seguramente está saturado, y qué nos puede ayudar a salir de ese lugar de saturación y arrancar como a aprender de nuevo. Bueno, acá hay algo muy bonito, Alex, y es que hay personas que ya llegaron saturadas, entonces no se van a saturar, sino ya llegaron saturadas. Son las personas que desde muy jóvenes empiezan a querer acercarse a esta nueva pedagogía que es diferente a la pedagogía que hemos construido históricamente y culturalmente. Ahí vamos a encontrar jóvenes, niños, personas que sin necesidad de haberse estrellado contra una pared, empezaron a abrir sus ojos, a abrir su mente y apropiarse de técnicas, metodologías, estados internos que los llevan a resultados de alta calidad. Y por otro lado hay personas que están saturándose en gerundio, y la forma de saber si yo ya estoy saturado es que yo no repito los patrones anteriores después de haberme estrellado. Ok. Yo después de haberme estrellado digo ya no más. Y cuando digo ya no más hay un nivel de rendición, incluso de muerte de una parte de nosotros. Es un duelo. Se murió una parte de mí en la que yo confié y ahora ya no puedo confiar más porque esa parte de mí me lleva al resultado que yo ya no quiero repetir más. La insatisfacción con mi pareja, el no tener nunca dinero, el no tener la capacidad para ser creativo y me sueño hacer una empresa, el no poder responder con disciplina y constancia a lo que me propongo. Cuando no quiero y elijo no repetir esos patrones, me saturé. Y ahí empieza un proceso de transición que no es inmediato, porque como te rindes y mueres, pues entonces ahora tiene que venir algo nuevo a ocupar lo que dejaste. Y eso nuevo pues no se adquiere inmediatamente. Y ahí es donde uno está jugando entre el gerundio de regresar y adquirir y volverme hábil en esto nuevo y empezar a practicar lo que es nuevo. Entonces hay algo muy evidente en el proceso de saturación, y es que definitivamente tú declaras que no quieres regresar al estado anterior porque ya no te sirve más. Y a partir de ahí empezaste a buscar eso nuevo que quieres alcanzar. Ok. Esto me lleva hoy estábamos hablando con una persona de nuestro equipo y ella me decía, es que me están llegando los mismos clientes, Alex. O sea, eso uno tras otro, y la misma personalidad.
y se notaba que estaba como muy conflictuada en el sentido como de que pues, lo estaba rechazando, se notaba como él no y yo veía como ella se sentía que era externo. Y en tu libro sencillamente hablas de que no es la vida lo que es difícil, sino cómo la pensamos. Y quiero preguntarte cómo afecta esa complejidad mental al trabajo y a las ventas. Porque entonces yo veo esto y veo cómo se repite y es uno tras otro y yo le decía, es que estoy viendo que aquí hay un aprendizaje para ti porque pues es la misma pared, pero es ahí donde uno se complejiza y deja de vivir sencillamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para uno, oye, ese lugar que tú dices de rendición, como de, oye, aceptar que me llegue eso que me está trayendo la vida, el universo a través de, en este caso, un cliente? Para poder avanzar y poderlo como sacar lo mejor de ese espacio y no traer más clientes que me pongan a sufrir, pongámoslo así, o que me pongan a un estado de choque como el de pronto una persona de ventas como hoy. Si hay algo esencial en ese camino de empezar a aplicar e implementar nuevas pedagogías y tiene que ver con el asumirte. Asumirte es una de las acciones más importantes en el proceso evolutivo y de desarrollo personal y evidentemente desarrollo empresarial. Y es dejar de creer que los problemas que tengo están surgiendo de un afuera que está siendo controlado por algo distinto a mi propia co-creación. Ese cliente que yo estoy emitiendo y que está llegando es una co-creación, no es una creación exclusiva mía, pero sí es una co, yo soy parte de eso. Y cuando yo me asumo desde ese lugar, pues empiezo a regresar al poder que tengo de poderlo resolver. Y es que si yo lo co-creé, pues hay algo importante para mí de observar, de reconocer, de aceptar y de transformar. Mientras más le dejemos el poder a lo de afuera, que lleguen estos otros clientes y que aparezcan, menos poder voy a tener para transformar la realidad. Mientras yo pueda resolver lo que tengo hoy, que generalmente es lo que necesito, es decir, el cliente que me está llegando es el que necesito porque yo lo creé y porque es el que se está manifestando. Entonces, cuando me asumo y digo, es que esto está apareciendo porque tiene un propósito para mí, porque yo puedo aprender algo de esto, como tú lo decías. Y cuando empiezo a aprender que ese que viene y que yo lo co-creé me está invitando a desarrollar paciencia o a creer más en mis posibilidades o a desarrollar más disfrute o a agradecer más o quizás a aprender a manifestar otro tipo de realidades, pues ahí empieza el proceso de transformación. Es en ese momento cuando yo me asumo que lo que yo tengo a nivel físico, emocional, relacional, laboral, social, de locación, de trabajo, es una co-creación mía y que yo lo he manifestado a partir de lo que estoy experimentando aquí adentro, es en ese momento en el que te empiezas a hacer cargo, te haces responsable, porque empiezas a decir, bueno, ¿y eso que yo he creado, qué sentido tiene para mí? ¿Cuál es el aprendizaje que me trae? Ahí empieza el proceso de maestría humana que nos lleva al resultado extraordinario. Uf. Oye, esto hashtag para la persona en nuestro equipo porque sé que esto le va a caer de perlas y, y no solamente eso, sino que hay algo que ahorita lo venías hablando y que me abre como esta pregunta y es, ¿cuál es la pregunta que me ayuda a encontrar el aprendizaje que me está trayendo la situación? Como para yo poderla entender, me está pasando esto y esa pregunta que me abre la posibilidad, ¿cuál nos podrías, digamos, como de una manera sencilla, que te ayude a indicarte para que no te quedes de pronto enfrascado en la emoción que me genera esta situación o digamos, el choque, la expectativa de lo que me gustaría que pasara y lo que no está pasando? ¿Cuál es esa pregunta que me abre el aprendizaje para poder asumir, pues en este caso, como en este proceso? Sí. Quiero compartir algo que es esencial para que la pregunta
llegue al lugar que corresponde. Ujú. Porque la pregunta es muy sencilla. ¿Qué puedo aprender de esto? Pero si tú no tienes un estado interno de apertura, de amabilidad, si tú no tienes un estado interno de aceptación, si no tienes un estado interno de relajación, de calma, esa pregunta te va a sonar como si fuera un balazo. Esa pregunta te va a castigar, te va a golpear, incluso te va a llevar a rechazarla. El estado interno que tú generes es tan importante como la pregunta, porque si no la pregunta no entra. El estado interno, la flexibilidad, la apertura, la amabilidad, el no juicio, la no culpa, no culpar a la circunstancia, al otro, a ti, no culpar a la vida, al gobierno de turno, a tu jefe, al cliente. Entrar en ese estado de neutralidad, de apertura, te va a permitir que esa pregunta poderosa, ¿qué puedo aprender de esto?, llegue al lugar que corresponde, y es que te invite a asumirte, que tú puedas desplegar tus facultades. Porque evidentemente, Alex, cuando aparecen estas situaciones, tu estado energético es muy bajo. Uno está en un estado de sufrimiento. Si uno no le aparece cuando tu colaboradora o tu líder del equipo te compartía esto, ella no está brillando en el cielo infinito, sino está sufriendo, está diciendo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y cuando uno tiene ese estado y uno le dice, hazte esta pregunta de qué puedes aprender, pues ese estado de una le cierra la puerta. Eso es un candado con una clave que no va a permitir que esa pregunta entre. Entonces, desarrollar internamente un estado energético vital, alto, que nos permita ampliar la perspectiva, abrirnos, conectar con nosotros, despertar y dejar morir esa parte de nosotros que es la que va a querer atrapar a esa realidad y va a decir, venga, yo te digo por qué. La vida me ha generado siempre a mí mala suerte. Esa es la parte que estamos dejando morir, que va a querer atrapar esa realidad para poder darnos el mismo resultado de siempre. Y ahí se requiere un estado de calma, un estado de aceptación, para que esa parte de nosotros no aparezca como una fiera que quiere atrapar la circunstancia, sino como unas manos que quieren recibir una pregunta que nos invite a nacer a una situación de una manera distinta. Me parece que hice una respuesta muy sencilla, que es justamente el libro que lanzaste, porque a veces no es qué otra pregunta me hago, sino es, oiga, que de verdad esa pregunta que es sencilla, yo tenga la capacidad de poderla como decantar y no juzgarme y no como lo que tú dices, pues sí, a veces autoflagelarme o ponerme en el modo de esto, soy víctima de lo que me está pasando y no, viene este aprendizaje para traer seguramente cosas buenas para el crecimiento de cada uno de nosotros. Y este año... Mira, perdón que te interrumpa, porque mira que esto es súper valioso. Como nuestra mente está tratando siempre de atrapar la mejor técnica, de encontrar el mejor ABC, de descubrir cuál es el 1, 2, 3 más poderoso, lo que llaman hoy en día el hack, hackea, dame, Sí. los tips. Pero mira esto, una caminata en un parque con conciencia, con tu perro, oliendo los árboles que hay en ese parque, es tan poderosa como una meditación muy profunda hecha en los Himalayas. O tomarse un vaso de agua con gratitud, tomándoselo con conciencia plena, es tan poderoso como un detox hecho en el mejor centro de salud que haya en una isla en el Caribe. La vida es más sencilla cuando nosotros creamos los estados internos que nos permiten abrirnos al regalo que siempre está disponible para nosotros, para quien lo puede percibir. Mira que esto me abre justamente la pregunta, que es hacia la ligereza y la simplificación, porque siento que a este momento en nuestro universo y lo que nos está invitando es, a veces nos llenamos de cosas y de pensamientos, emociones, de artefactos, de esto, haga esto, mita esto, pilas, esto le va a ayudar a...
y a veces uno se siente como ya atrapado que hasta el libre albedrío de disfrutar uno ya no lo tiene tanto. Entonces mi pregunta va puntualmente a cómo volverme otra vez sensible, cómo poder otra vez sentir eso que tú dices porque, ok, salgo con mi perro, pero no siento la vida. Estoy ahí como lleno de cosas y para mí es difícil sentir, oiga, me veo con mi mamá, me abraza y apagado, desconectadísimo, o bueno, a tomar el agua y es como que ya es automático. Entonces, ¿cómo puedo volver a sentir para poder realmente aprovechar quizás esas oportunidades de, de simpleza, de sencillez que están ahí para la vida y para nosotros en un estado que quizás nos sentimos cargados y nos hace vivir más desde la cabeza, de la mente y no desde lo que nos cuentas? Sí, la propuesta que yo traigo y que he empezado a implementar hace algunos años en mi vida es la presencia plena. La presencia plena es ese estado óptimo que nos permite poder abrirnos al presente siempre como si fuera la primera vez, a poder disfrutar y agradecer el paseo con el perro que hago todos los días, a poder apreciar el trabajo al que llevo yendo 10 años haciendo las mismas labores. La presencia plena, que es habitarte desde todos los espacios que tú ocupas, desde la mente que razona, pero también desde la mente que siente, también desde la mente que se experimenta en el cuerpo. Es poder habitar todos los espacios que también trascienden tu fisiología, tu cuerpo. Es poder encontrarte también en los espacios que habitas por fuera de ti, en ese paisaje, en estas personas que nos están escuchando, en las personas que amamos. La presencia plena es un estado que nos permite poder experimentar el presente como present, como regalo, y desde ahí poder empezar a curiosear y profundizar la experiencia de la vida. La presencia plena no es un resultado, sino la presencia plena es un medio que me permite a mí poder profundizar en las capas que tiene la experiencia humana. Y en esa profundización, pues cada uno va descubriendo dónde está esa esencia a la que yo quiero o donde yo quiero habitarme, ¿no? Hay muchas formas de ser en este planeta y hay muchas formas de expresarnos en este planeta, y lo hermoso que trae la presencia plena es que no es una receta de lo que tienes que hacer, sino es una invitación a desde dónde vivirlo. Cómo vivir tu Mindsellers, cómo vivir la persona que nos está escuchando en su emprendimiento, si es empleada o si está en su casa apoyando a sus hijos, o si es un deportista, no se trata de qué hacer, sino cómo hacerlo. Y ahí es donde la presencia plena hace una inmersión muy profunda para empezar a permitirnos descubrir cada acto y cada experiencia de la vida único, profundo y revelador. Y esa es la propuesta que trae el libro Sencillamente. Roberto, digamos, tú a este momento, en lo que has vivido, ya para ti es muy fácil darte cuenta en el momento que no estás en esa presencia plena. ¿Y cómo te traes? O sea, listo, Roberto, speaker, oiga, no, espérese. ¿Cómo puedes, digamos, apoyar? Digamos, estoy en mi corre diario, soy un líder, soy un vendedor, soy un empresario. ¿Y cómo me puedo, oiga, espérese? O sea, no. O sea, aquí hay un regalo. ¿Y cuál es esa herramienta que te ayuda a ti también en tu día? Como oiga, a veces me pierdo la presencia y me traigo de nuevo para poder estar recibiendo ese regalo. Mira lo bonito, y lo voy a poner en esta metáfora. La presencia plena es el cuerpo. Ok. La ropa o los vestidos que tú te pones son los roles que decidimos conscientemente asumir cuando estamos en la presencia plena. Entonces no se trata de no vestirte. Entonces no soy speaker para vivir la vida plena. No soy vendedor para no vivir en presencia plena. No soy papá o no soy mamá o no soy ciudadano de este país. No, ese es el vestido que te pones cuando lo eliges. Y ahí es donde viene
el proceso maravilloso de la presencia plena, y es que tú estás eligiendo de manera consciente, de manera voluntaria y de manera dirigida para poder expresar los valores que tú quieres expresar. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me pongo el vestido de speaker, pero entonces el vestido de speaker brilla porque quien se lo puso es esa presencia plena que quiere dar las mejores palabras, servir a las personas que están ahí, conectar genuinamente con las personas, entregarme desde todo lo que sé y sorprender a las personas con una experiencia extraordinaria. Y cuando me pongo el vestido de papá, sirvo a mi hija, escucho, y cuando me pongo el de pareja y cuando... Entonces los vestidos son accesorios, la presencia plena es eterna, es permanente, los vestidos no importan, los hace brillar la presencia plena cuando los elige conscientemente. Entonces podemos vivir nuestra cotidianidad, el tema no tiene que ver con cantidades, tener mucho o tener poco, sino desde dónde vivimos lo poco o lo mucho. Eso es lo que nos lleva al estado de satisfacción, de plenitud. Yo por eso lo llamo plenitud. La plenitud es un estado de integración de todo lo que tú eres, y eso puede tener el accesorio de speaker, filósofo, mindfulnista, hippie, empresario, millonario, austero, no importa, son accesorios que se pone de manera consciente y decidida la personalidad que lo está eligiendo. O sea, esto me abre a la pregunta de, sencillamente, en tus palabras, el vendedor de esta nueva era del mundo cooperativo, de todo este mundo, ¿cuál debería ser ese traje que a tu juicio deberían ponerse las personas que se dedican a hacer negocios y vender en este nuevo proceso que estamos viviendo como humanidad? Desde lo que has vivido, ¿cómo podría ser? ¿Cómo lo verías? Entonces, ese vestido para mí tiene unas luces muy particulares. Okay. La primera luz es que lo que ofrezcas genere plenitud integral. Okay. Es decir, que lo que tú estás ofreciendo para quien lo recibe le mejore una calidad de vida íntegra. Es decir, su cuerpo, su relacionamiento, su capacidad para tener paz, su capacidad para tener disfrute. Y ese vestido, cuando lo tienes puesto, pues entonces despliegas unas posibilidades increíbles para ofrecerlo con tanta seguridad. Justo estos días estaba pensando en que el libro me ha invitado a conectar con una fase muy sencilla de quererlo ofrecer y compartir con tanta seguridad, porque lo que me genera ese libro es que tiene una oferta plena para quien lo lee. Entonces lo ofrezco con mucha pasión, lo ofrezco con tanta seguridad que quien lo recibe se está beneficiando desde esas aristas que estamos nombrando. Y mira la segunda luz que le veo. La primera, que tu valor sea genuino y pleno. Lo segundo, que entonces lo hagas desde un lugar auténtico. No hay nada que aparentar, no hay nada que mostrarle a nadie, no hay nada que mostrarle ni al cliente ni al que está al lado, ¿no? Ser tú profundamente, genuinamente, tratando de integrar o de llegar a esas capas profundas que somos los seres humanos. Y la autenticidad es lo más hermoso, porque los seres humanos queremos estar cerca de las personas auténticas. Las personas auténticas son tan maravillosas porque son particulares. Nos hacen ver un color que nadie más tiene, y no tiene que ver con la rareza, sino precisamente el auténtico es tan natural que tú te atraes de su propia naturaleza. Por eso muchas personas, cuando hablan, se expresan, nos cuentan sus ofertas de valor, nos parecen tan atractivas porque salen de un lugar tan natural que no es forzado, que no es luchado, y que es tan fácil y tan sencillo conectar porque nos atrae, genera un nivel de atracción. Y el tercer vestido, el servicio. Y el servicio nos conecta con la incondicionalidad. Creo que muchos de los que vendemos nuestras marcas personales, nuestros servicios, en ese proceso de estar aprendiendo en gerundio, cuando nos regresamos al patrón anterior, generalmente condicionamos mucho nuestra entrega al resultado esperado.
Y cuando eso sucede, frenamos muchas posibilidades. Cuando nos entregamos a tener este momento y decir, ¿qué importa cuál es el resultado de este podcast si ya lo escucharon tantas personas y sacaron algo de esto? Eso ya es extraordinario. Pero cuando lo supeditamos y lo condicionamos a una expectativa específica, pues entonces limitamos nuestra capacidad para mostrar nuestra naturaleza, nuestra autenticidad. Y por supuesto la oferta de valor queda sin una pata, queda sin una mano, la entregamos a medias, porque entonces decimos, si tú me das esto, yo te doy esto, si tú me entregas esto, pues yo te doy esto. Si tú eres esto, yo soy así, ¿no? O sea, también en algún punto en mi camino, mi esposa que también para mí ella es sencillamente caminando, porque me doy cuenta que en su sencillez tiene mucha sabiduría y es sencillo, o sea, es como, Entonces ya me decía en un momento como, lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces eres muy servicial cuando a veces a ti, pues la persona te genera como sorpresa o te parece extraordinaria, pero cuando no, entonces no eres tan servicial, entonces como eres servicio selectivo. Y yo me daba cuenta de que yo, claro, estaba limitando mi servicio dependiendo de ciertas características de personalidad. Y siento que pasa mucho en las personas en ventas, como, ok, si tú eres mi cliente ideal, pues entonces te sirvo, pero si entonces no eres mi cliente ideal, entonces ahí me reservo más, no te quiero servir de la mejor manera. Y desde tu perspectiva, Roberto, esas limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos, ¿cómo tú las has podido ir soltando para servir de la mejor forma en los diferentes espacios que tienes? Hablemoslo más desde un punto profesional. ¿Qué te ha ayudado como decir, bueno, sabe, de acá sirvo incondicionalmente? Claro. Lo que me ha ayudado es ver el resultado cuando lo he hecho. Cuando lo hago, el resultado es gigantesco y es un resultado que sorprende generalmente. Sí, sorprende. Hay algo que me pasa a mí, y es que cuando en tu proceso de ser speaker, tu forma de crecer es que tu sesión como speaker cada vez es más impactante y al cliente le cuesta más. ¿Sí? Esa es la vida del speaker, es tu impacto es tan grande que a medida que creces, tu trabajo vale más, económicamente hablando. Y a medida que uno va en ese proceso de crecimiento, hay empresas, personas que te dicen, oye, te voy a invitar a un espacio donde vas a hablarle a tantas personas, pero nosotros no tenemos ningún presupuesto para ofrecerte. Y normalmente la gente dice, eso va a ser muy positivo para ti, porque ahí va a haber gente que te está escuchando y que ahí salen negocios y bueno, hay cosas que pueden surgir. Y he pasado por muchas etapas en esa decisión de si hacerlo o no. Infinitas etapas, épocas donde he hecho todo, épocas donde no he hecho nada, épocas en donde, bueno, he hecho un híbrido. Y lo que me ha sucedido es que cuando he tomado la decisión de hacerlo y entregar lo mejor de mí, de ahí han salido unos de los mejores negocios. Para ponerte un ejemplo, el año pasado me invitaron a un evento de liderazgo en el Club El Nogal, acá en Colombia, es un club bien prestigioso. Sí. Y la invitación era hacer una conferencia gratuita. Y tomé la decisión de hacerlo y lo hice en el cierre con la mejor energía, entregando todo. De esa sesión salió uno de los talleres más bonitos en México con una empresa de las más grandes del mundo de la cinematografía, porque había una persona sentada X que tenía ese cliente en México y que nos fuimos de retiro este año 8 días a una hacienda increíble en Querétaro. Y bueno, siempre he encontrado un resultado cuando aparece el servicio. Y creo que el servicio no solamente se da en momentos de transacción, sino se da en momentos como en esta conversación. Y no hay límites para compartir todo lo que sabes, o no hay un límite para saludar a una persona con amabilidad, o en tu casa, contigo mismo. Ahorita no hay ningún límite para disfrutar el alimento que vas a recibir. No hay límites para servirte en el descanso que viene ahora en la noche. No hay límites para la conversación con tu pareja. Ahí es donde aparece ese servicio incondicional y que nos retribuye
en estados internos que, pues, que engrandecen la vida de quien lo hace. Bueno, Roberto, hay algo que sin duda siempre, digamos, ya un tiempo que te conozco, siempre y desde que te conozco, que va a ser 7 años aproximadamente, en el programa de liderazgo de Origen, recuerdo muy bien, y yo le decía como hace poco a Aleja, y es que la misma sensación la sigues generando en mí y seguramente las personas que estamos cerca de ti, es paz. Y esa paz yo siempre la relacionaba y yo decía, a ver, ¿de dónde siento esa generación de paz? ¿De dónde viene? De qué lugar? Y siempre fue desde un lugar de ligereza. Yo siempre te sentía ligero en los espacios. Y siento que en esta nueva era, esa es una virtud. Este año estamos en el objetivo es crecer a 7 cifras con la compañía. Y entonces yo decía, este año hay un Everest nuevo. Y siento que para subir ese nuevo Everest hay que vaciar la maleta para uno no en la mitad de subir el Everest quererse bajar, porque pronto vengo con piedras emocionales, pensamientos que no me dejan estar ligero. Entonces quiero entrar a esta parte que es la ligereza mental y la ligereza emocional. Entonces, desde tu perspectiva en cuanto a la ligereza y más a la ligereza en los objetivos que a veces uno se pone a uno mismo, ¿qué nos puedes hablar de eso para poder en cada persona que nos esté escuchando de su Everest, su reto, su objetivo, poderlo llevar con más ligereza y poderlo, digamos, conseguir, pero no a costa de, porque a veces uno logra esos Everest, pero venga, por ahí en la subida la espalda, la pierna y 3, 5 meses después estoy pagando un poco el haber llegado, pero a costa de qué. Sí, en el libro y hemos tenido esta conversación contigo y con tu comunidad antes, y es una conversación quizás la que más confrontación puede generar, dificultad para comprender, y es precisamente reflexionar si yo estoy supeditando mi plenitud o lo que yo llamo la plenitud o lo que cada uno de ustedes llame felicidad o plenitud, si yo la estoy condicionando precisamente a una experiencia que tiene unos parámetros específicos. Las metas, por ejemplo. Las metas son una condición, un indicador que me muestra que llegué al lugar donde yo anhelo llegar. Entonces, por un lado, nuestra cultura le ha dado mucho valor a los KPIs, a las metas, a los indicadores. Y en ventas, que eso es sí, el pan del día a día. Las metas son importantes, sí, pero las metas no deberían estar supeditadas a la plenitud. La plenitud la podríamos concebir no tanto como una condición externa, llegar a ese Everest a los 8.848, sino la plenitud es alcanzar un estado interno que me permita o no llegar a los 8.848. Entonces, la forma en la que yo trabajo el poder cuidar lo que para mí es importante, sin irlo a golpear, sin ir en detrimento de eso que es importante para mí, es no supeditar mi plenitud a una condición, sino ponerla en términos de un estado interno. Entonces yo en la vida estoy trabajando por tener paz, ese es mi Everest. Yo en la vida estoy trabajando por tener salud. Yo en la vida estoy trabajando por relacionarme desde la paz, desde el servicio. Y yo en mi vida estoy trabajando por tener constante abundancia, gratitud y valoración por todo lo que tengo. Esos 4 Everest para mí no son condiciones, sino son estados internos. Cuando logro esos estados internos, puedo subir el Everest o no, y no frustrarme, bloquearme o apegarme a los 8.848. El estado interno se ajusta a cualquier condición externa, pero no cualquier condición externa se acomoda al estado interno. Yo puedo llegar a los 8.848 y, como tú dices, haber llegado enfermo. La clave entonces está en que nos preguntemos
qué es lo que yo quiero lograr. ¿Una condición externa? Y si sí, es válido. Pero entender que si no lo logro, es muy probable que mi estado interno sea un estado de rechazo, frustración. Incluso si lo logro, es probable que haya insatisfacción. La propuesta que yo traigo es trabajar más sobre qué quieres alcanzar acá adentro, para que eso que alcances aquí adentro lo puedas desplegar en cualquier condición de la vida. En Suiza, en Colombia, emprendedor, empleado, casado, sin hijos, casado, con hijos. Las condiciones externas no deberían determinar la plenitud interna. Recuerdo mucho que lo que tú me decías era muy valioso y ya como ir cerrando con estas dos preguntas que al final, y lo mencionas en tu libro, que al final ese estado de ligereza también te ayuda a ser más simple. Y desde ahí una de las frases que, oye, uno la escucha en todos los mastermind de negocios y en todos los gurús de negocios, y es: lo que escala es lo simple. Siempre lo dicen en todos los lugares. Roberto, 3 cosas que nos puedas decir para ser más simples, para poder vivir más ligeros, para poder ser más desde una simpleza y desde ahí pues quitarnos a veces tantas cosas que nos ponemos o que nos traen y a veces aceptamos, y cómo poder recuperar un estado de más simpleza. Sí, lo primero definitivamente, que lo hablamos al inicio de la conversación, es la presencia plena. La capacidad para presenciarme, ocupar. Arrancamos por ahí, presencia plena, Presencia plena, con el espacio de ahora. que la presencia plena me permite a mí darme cuenta de lo que no me estoy dando cuenta cuando no estoy presente. O sea que ahí me voy a dar cuenta de las bellezas, de lo que tengo extraordinario y también de lo no tan luminoso y lo sombrío. Entonces ese primer acercamiento a la realidad interna y externa es esencial. Estar presente y hacerlo desde un lugar de curiosidad, apertura. Lo segundo tiene que ver con la capacidad de toma de decisiones. Cuando tú alumbras, que es lo que hace la presencia plena, y la analogía puede ser: estás alumbrando un cuarto oscuro que hace rato no alumbrabas, que hace rato no visitabas. Para ti la presencia plena, si entiendo, es como una linterna. Sí, okay. Exacto. Es una linterna que llevas a un cuarto interno de tu vida al que no visitas hace mucho, y que tiene telarañas, tiene cosas guardadas que ya no sirven, tiene peso. Es un lugar que es tenebroso. Entonces cuando lo alumbras, que es lo que hace la presencia plena, y es identificar qué es lo que hay ahí que no me sirve y que sí me sirve, pues aparece algo muy sencillo en la vida, y es que en la vida, para poder generar valor, para poder alcanzar y experimentar plenitud, necesitamos tomar decisiones. Es decir, poner nuestra energía y nuestra capacidad en algo. Y esa decisión implica una renuncia. Si tú y yo decidimos hacer este podcast, fue porque renunciamos, tú a estar con tu esposa, yo a estar con mi hija. Entonces, todas las decisiones tienen una renuncia. Pero entonces la presencia plena, ¿cómo aborda la toma de decisiones? Pues una decisión consciente. Yo la elegí con mi voluntad, con mi dirección. Las decisiones que tomamos para vivir más sencillo tienen esas cualidades, y es que yo las elijo y yo las direcciono. ¿Hacia dónde las direcciono? Hacia el lugar donde quiero expresar mi valor. Presencia plena, toma de decisiones conscientes, voluntarias y dirigidas. Y la tercera, para aligerar, el humor. Bajarle a la gravedad. Al drama. Sí, drama. Recordaba mucho que decías eso, como bájale. Cero gravedad. Tratar de lograr, si no es posible la cero gravedad, mantenernos en el 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, ya será suficiente, pero no sumarle más a eso. La gravedad y ver las cosas muy difíciles, críticas, complejas, ver el mundo estrecho, bueno, pues nos va a implicar aligerar. Y una forma de aligerar tiene que ver con el humor. Tú me preguntabas qué hace que de pronto yo tenga la capacidad de expresar paz. En gran parte es el humor. Reírse solo, a veces estar uno y
armar su propia caricatura de lo que estoy haciendo y eso aligera mucho, suelta la gravedad, el tener momentos con las personas que amamos de reírnos, de gozar, disfrutar. Entonces creo que por esas tres, presencia plena, toma de decisiones conscientes y aligerar con el humor puede ser muy útil para vivir una vida sencilla. Wow, me encanta. Me encanta esto y siento que nos va a ayudar a varios que estamos como en ese proceso aquí, que nos están escuchando de aligerarnos oiga, sabemos que estamos en ese proceso de crecimiento, pero que también uno no ponga como ganar para perder algo, ¿no? O sea, como gano por un lado, pero al final perdí aquí tiempo y con mi familia, conmigo mismo, mi salud. Entonces al final jugamos a empatar. Seguramente ese crecimiento aquí, vamos a decir, oiga, y estoy acá, entonces otra vez aquí voy a recuperar y entonces, es como ese juego que nos lleva a la frase que quiero enmarcar mucho más y es el tema del liderazgo. Entonces, frente al liderazgo hay algo y es desde que yo recuerdo en origen que tú nos hablaste de este triángulo del liderazgo y yo lo veía eso como, yo no entiendo, creo que era un triángulo, entonces que la vulnerabilidad y que después entonces tener conversaciones difíciles y así sucesivamente hacia arriba para poder construir equipos de alto rendimiento y liderar y ahorita que lo vivo es tal cual eso. Desde sencillamente, ¿cuál sería tu mejor consejo para un líder consciente de la nueva era? O sea, si tuvieras que hoy decir, mire, si yo le puedo dar una cosa de consejo para su liderazgo en sus equipos y de ventas y comerciales y lo que quiera hacer desde su negocio, ¿cuál sería tu enfoque ahí? Muy sencillo, servir lo que están haciendo y eso significa dar lo mejor de ustedes en lo que en este momento la vida les está invitando a participar. Si están en las ventas, den lo mejor de ustedes. Ofrezcan lo mejor que tienen. Si están ahora en un momento de construcción de relación, si están en un momento de liderar un equipo, si están en un momento de ser seguidor en una organización y tener que cumplir con unos procesos, si están en un momento de emprender, si están en un momento de cerrar un ciclo de muchos años, el servicio siempre trae réditos extraordinarios y siempre nos invita a nutrirnos de lo que nosotros mismos hemos entregado. Bueno, wow. Roberto, ¿qué viene para ahorita tu marca? ¿Qué viene con lo que pues ya has venido construyendo con el libro para que las personas que nos están escuchando y te sigan, por favor? Y además de eso, pues también que nos cuentes la visión que viene con todo esto que se ha venido construyendo con el tiempo. Bueno, ya ¿cuántos años llevas ya enseñando? Más de 25 años, seguramente, o sea, ya un buen tiempo. 20 años. 20 años. Entonces, ¿qué viene hacia adelante para Roberto Cuéllar? Bueno, hay una propuesta que vengo trabajando hace ya varios años, que es trabajando como speaker. Estoy siendo speaker de eventos corporativos, hablando de estos temas, liderazgo consciente, hablando de negocios plenos y cada vez consolidándome más en Latinoamérica como un speaker relevante en estos temas. Y he vuelto a algo esencial muy bonito que tú lo viviste también, creo que fue en el año 2019 si no recuerdo, y es regresé a hacer mi certificación de mindfulness abierta al público, Wow, que sí. lo hacía hace 5 años y este año la volví a retomar y es un espacio que me encanta, al que invito a las personas que puedan vivirlo porque es una forma de concretar lo que hemos hablado desde un lugar mucho más tangible en una certificación de 20 horas en 6 módulos que nos permite salir con unas herramientas muy prácticas. Sí, aún la sigo utilizando después de, ya, 3 creo que la hiciste como en el 2019 y no la hacía, como he estado muy enfocado en el mundo corporativo. Este año una persona me ofreció acompañarme en este proceso comercial abierto y me pareció la invitación más exquisita que me han hecho porque me recordó un lugar desde donde el cual, como hablábamos, un estado interno desde el cual me quiero seguir compartiendo y es cada vez ser más auténtico y más libre en la forma en que comparto. Y ese mundo abierto donde la gente elige estar ahí, para mí es muy especial. Entonces la certificación abierta al público se abre como
posibilidad extraordinaria. Empiezo una en septiembre. Y bueno, ahí también hay una cercanía con el libro muy grande. El curso está muy alineado con lo que ofrece el libro. Bueno, wow. Roberto, ¿dónde te pueden seguir? También dónde pueden conseguir el libro de Sencillamente, que hoy pues nos hablaste de diferentes conceptos. El libro en cualquier librería en Colombia, en la Librería Nacional, Panamericana, Lerner, librerías independientes, La Era Azul, Tornamesa, en buscalibre.com, es una plataforma que les lleva el libro en 2 días físico, y está también en plataformas digitales, Google Play, está en Amazon, está como audiolibro también en Audible. Entonces en la mayoría de plataformas digitales también lo pueden conseguir. Y a mí me pueden seguir en @RobertoCuellarW, y también pueden inscribirse a mi podcast y, perdón, no a mi podcast, sino a mi newsletter y a mis videos todos los sábados que envío. Ahí en mi página de Instagram está la forma de inscribirse para que reciban información semanal. Roberto, pues nada, gracias por haber estado acá compartiendo sobre Sencillamente. También de manera personal agradecerte, has sido un maestro en todo el sentido de la palabra en mi vida personal, profesional, y realmente también puedo decirlo que en algún momento me dijiste experiméntelo y me cuenta, y les puedo decir lo mismo, experimenten todo esto que dijo Roberto y nos cuentan, porque ahí es donde uno se da cuenta de, oiga, de verdad sí vale la pena vivir una vida en plenitud. Así que Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Mindseller Podcast y nos vemos después. Recuerden que más conciencia son más ingresos.